publicados hasta el momento. Nuestro grupo está conformado por Ashley Natalia Prieto, Dani Andrea Rojas, Sebastián López, Daniel Felipe Bravo y Ana María Correa. Esta primera parte de la exposición son las generalidades del trazado. A medida que vamos avanzando en la exposición, cada uno de mis compañeros irá ahondando en cada una de las características geológicas y geotécnicas que encierra la primera línea del metro de Bogotá. Por tal motivo, cada vez que vayamos avanzando, vamos a ir dando unas conclusiones referentes a cada una de las temáticas que se abordan durante la exposición. Cabe aclarar que las referencias bibliográficas que tomamos se dieron desde el metro elevado, diseño para la primera línea del metro, en el marco del Sistema Integrado de Transporte Público, SITP, para la ciudad de Bogotá. Son los resúmenes ejecutivos realizados por el consorcio LE1. Y además de eso, nos basamos en la normatividad de la NSR 10 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo, la cual habla de las construcciones sismo resistentes. El diseño para la primera línea del metro, entonces lo abarcamos por capítulos. El capítulo 3.4 habla de todo el plan de geotecnia y geología del proceso. Entonces, de este capítulo es que nos vamos a centrar. La primera línea del metro de Bogotá tiene una longitud de 31.64 kilómetros divididos en lo siguiente: 25.19 kilómetros en la distancia entre las terminales, 0,83 kilómetros en la estación final para maniobras y 5.64 kilómetros correspondiente a la distancia entre los talleres y los patios. Cruza la ciudad desde el Portal de las Américas hasta el suroccidente, avanza por el centro hasta la calle 127 en la parte nororiental de la ciudad. La totalidad de la línea discurre enterrada. La primera línea del metro de Bogotá beneficiaría a 7.840.783 habitantes en la ciudad, que se proyecta sea la población para el 2020. Contaría con 27 estaciones, 7 con transferencia de Transmilenio, 2 especiales y 18 de paso. Beneficiaría a 11 localidades, el 55% de la ciudad, y entraría en operación en el 2021 según los estudios que se han realizado. Tendría 45.000 pasajeros por hora sentido y se proyecta que para el 2050 sean 80.000 pasajeros hora sentido. La dimensión de las estaciones es de 22 a 26 metros de ancho, de largo de 200 a 300 metros y de la profundidad de 15 a 25 metros. 50 trenes de 6 vagones, 100% subterráneo, conectados al SIP de tracción eléctrica, que es algo muy beneficioso para la ciudad, y una longitud total de 27 kilómetros. Este es el mapa por donde pasaría la primera línea de Transmilenio. Aquí tenemos el mapa geológico de la ciudad, pero generalmente donde hacia la parte de arriba es el norte, pero generalmente vemos el mapa en el sentido oeste-este. Por lo tanto, el metro pasaría más o menos haciendo este recorrido, pero en el mapa que estamos viendo se puede visualizar mejor. En capítulo 3.4 es en el que nos centraremos, que habla de toda la parte de geología y geotecnia y el plan de auscultación y control. Cabe resaltar que auscultación significa el estudio y control y contención de las estructuras, ya sea en uso o para que se pongan en uso. Entonces, el capítulo 3.41 son las características geológicas generales de la primera línea del metro. El trazado de la primera línea del metro de Bogotá se desarrolla en su totalidad sobre el relleno cuaternario que define la sabana de Bogotá, que a su vez se sitúa sobre un gran sinclinal que define los materiales terciarios y cretácicos que rodean la sabana. Los materiales cretácicos y terciarios se encuentran en las formaciones Chipaque, que se encuentra ubicada en este sentido de la ciudad, Guaduas, esta de acá, la formación Bogotá, esta de acá, la formación Usme, que se encuentra en este sector, y que está conformado por una alternancia de limolitas, areniscas, conglomerados y lodolitas y porcelanitas, en forma de hojaldre, que han sido objeto de una tectónica de compresión, y por tanto se han generado fallas en sentido este-oeste y norte-sur y este-sur,
que genera las estructuras anticlinales y sinclinales en dirección norte-sur en la ciudad. Estos sistemas de fracturas a su vez se han generado en el sustrato terciario y cretácico toda una serie de bloques hundidos y elevados de tipo Horst y tipo Graben. Estos son dos tipos de fallas. El tipo Horst es donde se muestra, acá se puede ver en la imagen, el tipo Horst en el centro de la roca, en el centro de la falla, se muestra una roca de edad mucho más antigua que los laterales. Y los tipos Graben son fosas en donde el centro se ha cambiado y se ha hundido. Los materiales cuaternarios que definen el relleno de la sabana de Bogotá presentan características de medios aluviales, medios de conos de deyección y lacustre. Los materiales aluviales están formados por una alternancia de arcilla, limos, arenas y pequeñas intercalaciones de grava fina, fundamentalmente los tramos 1 y 2 y la parte de patios y talleres. Los intercalados de estos materiales aparecen mucha materia orgánica de 1 a 2 metros de profundidad y más abundantemente en los tramos 1 y 2 y patios y talleres. Los materiales lacustres están formados potencialmente por altos niveles de arcilla muy plásticas. La plasticidad de las arcillas se refiere a la deformación que estas pueden generar según la cantidad de agua que poseen en su interior. Una alta humedad, limos y niveles de arena fina, afectando los tramos 4 y situándose en un potente espesor de conos de eyección. Entonces, en la imagen que podemos ver, los conos de eyección se refieren a la parte final en donde los ríos van erosionando. Estos conos de eyección son una barrera natural, pero son más que todo materiales de arrastre de los ríos. Desde el punto de vista de los fenómenos de remoción en masa, se concluye que el trazado de la línea del metro de Bogotá está fuera de cualquier tipo de amenaza. La presencia de rellenos antrópicos, los rellenos antrópicos son aquellos que han sido realizados por el hombre. Generalmente son escombros de vías anteriores. Entonces, estos se encuentran mucho en toda la parte del metro, muchos vertederos de 2 a 3 metros de profundidad. Se dan más que todo en el predio de Gibraltar, junto al inicio del tramo 1, que es un antiguo botadero de desechos. Y en la parte central, casi de 12 metros de espesor. Las características hidrogeológicas de la sabana de Bogotá, en términos generales, se han distinguido dos acuíferos: un acuífero inferior formado por niveles permeantes de los materiales terciarios y cretácicos, y por otra parte el acuífero superior por materiales cuaternarios que rellenan la sabana de Bogotá. Este último, el superior, afecta al trazado de la primera línea del metro de Bogotá. Es un acuífero libre en donde el nivel freático recordemos que es el punto en donde la superficie del agua se encuentra tiene la misma presión que la superficie. Entonces, el nivel freático se ha detectado muy próximo a la superficie, es decir, que el agua subterránea está muy cercana a la superficie, y esto influye en la construcción de los tramos 1, 2, 3 y 4, patios y talleres. Pero es más profundo en el tramo número 3. En el tramo número 4 se encuentran muchos niveles de tierras coluviales y lacustres, y esta superficie tiene unas consecuencias en el diseño estructural de esta primera línea, por estas razones. En las zonas de amenaza sísmica, desde el punto sísmico, la ciudad está en un grado intermedio. Entonces, en la tabla que estamos observando es tomada de la NSR10, el capítulo A2, que son las de amenaza sísmica y movimientos sísmicos de diseño. Bogotá se encuentra entre 0,1 y 0,2, ubicándolo en un nivel intermedio. Esto se debe tener en cuenta para el diseño de la primera línea del metro. El siguiente tema a tratar de la primera línea del metro de Bogotá, de los estudios subterráneos, tiene que ver con la campaña de investigación geotécnica.
Respecto a la campaña de investigación geotécnica, se dice que se desarrollaron alrededor de 20.504 ensayos de laboratorio, los cuales se dividen en ensayos de identificación y otros ensayos de diferentes temáticas. Los ensayos de investigación fueron 16.326 y los otros ensayos fueron un total de 4.178. Dentro de los ensayos de investigación se encuentran los ensayos de límites, granulometrías, humedad, densidad, pesos unitarios, etc. Y ya lo que respecta a los otros ensayos son ensayos complementarios para determinar diferentes temáticas que se tratarán durante todo el estudio geotécnico de la primera línea de Bogotá, del metro de Bogotá, cómo vendría siendo la licuefacción, cómo vendría siendo el golpeteo para mirar la penetración y demás ensayos que sirven para recolectar datos importantes. En esta campaña de investigación, al recoger los datos, entonces se recoge el número de sondeos por tramos, los cuales van del 1 al 4, y se recogen 332 sondeos en una tabla de la cual verán a continuación. Esa tabla presenta diferentes datos de lo que se tomó, de lo que se recolectó, con el fin de formalizar algo concreto para la investigación. Otro de los temas importantes a tratar para definir los estudios geológicos de la primera línea del metro Bogotá es lo que respecta a la caracterización geotécnica del trazado. Esta caracterización se define como la ayuda o la herramienta para poder determinar y clasificar los diferentes tipos de suelos, los diferentes tipos de rocas, los diferentes tipos de sedimentos que se encuentran a lo largo de la ciudad de Bogotá y en cada uno de los 4 tramos de la primera línea del metro de Bogotá. Esta caracterización se divide en unos pasos o consiste en recolectar ciertos datos dependiendo ya de lo que dije. Entonces, la primera es la consulta de la bibliografía geológica, la segunda es la descripción geográfica, la tercera es el valor del NSPT, que más adelante se verá en qué consiste este ensayo. La cuarta es el contenido de humedad, muy importante a la hora de determinar si es arcilla, limo o dependiendo del material que sea. El contenido de finos, los resultados de plasticidad, los resultados de piezoconos y los resultados del Manetex. Todo esto respaldado en el documento que publicó la Alcaldía de Mayor de Bogotá en el año 2012 por los estudios que se habían generado en ese entonces, sabiendo que el metro iba a ser subterráneo. Entonces, como ya todo esto, esta exposición, esta presentación es de acuerdo a los estudios subterráneos, todos los estudios que mencioné anteriormente se hicieron con el diseño planeado para un metro subterráneo. Otro tema muy importante es lo que respecta a las subsidencias regionales en el área afectada por la primera línea del metro de Bogotá. Esta subsidencia hay que tener claro varios puntos importantes y puntos de resaltar a la hora de entender muy claramente los estudios que se están realizando. Uno de estos es el proceso de secación, el otro es el abatimiento de nivel freático por excavaciones, el siguiente es la variación de las condiciones hidrogeológicas de control y la última es el batimiento del nivel freático por extracciones de agua subterránea. ¿Esto en qué afecta? En lo que respecta a los espesores de los suelos, se dice que tiene determinada subsidencia. Hay un documento publicado por la Alcaldía Mayor de Bogotá en el año 2012, en el cual nos estamos basando, aparece una tabla de las posibles subsidencias dependiendo el tramo y dependiendo la ubicación de la misma. Dentro del mapa geológico y el mapa de microzonificación sísmica se podrán dar cuenta de lo que se está hablando específicamente, dependiendo del material, dependiendo de la longitud del tramo y dependiendo de las estaciones principales donde va a ir ubicada a lo largo de toda la primera línea del metro Bogotá. Respecto a esto, se dice que el tramo número 1 tiene una tasa asiento en centímetros por año de 0,5 a 1,4 centímetros. Esto es lo que se vería afectado en un año. Las zonas de estaciones, esto sí es por todo el tramo que vendría siendo esta misma longitud. Ya hablando del tramo número 2, ahí sí ya se habla de una estación específica y es la avenida 68 Santander. Aquí en este tramo es de 0,5 a 1,4
de 0,3 a 0,5 en la Ortúa y de 1 a 2 centímetros en la estación NQS. Ya en el tramo número 3 se tiene en cuenta todo el tramo número 3 y una parte de inicio del tramo número 4. Entonces, en este tramo se dice que está de 0,3 centímetros a 0,5 centímetros el asiento en centímetros por año. Y el último tramo, el número 4, es de 0,5 a 3 centímetros y se encuentra durante todo el tramo número 4. Con esta tabla se puede saber el asiento que presentará debido a diferentes factores como la carga, como la pérdida de volumen o como la licuefacción, ya que se verá más adelante si se llegara a presentar, y aquí se determinaría el posible asiento dependiendo de la carga que se le aplicaría al suelo, sabiendo que el metro para ese entonces era subterráneo y pues ya las estaciones dependiendo, generando mayores cargas por el movimiento de personas. Bueno, el siguiente tema que vamos a tratar es el estudio de riesgos sísmicos, donde este estudio va a ser en términos de desplazamiento del terreno, teniendo en cuenta el nivel de amenaza, esto bajo la norma de sismoresistencia y un máximo creíble. Se van a tratar dos puntos acá, que es la recopilación de información del proyecto y la identificación para un nivel de amenaza sísmico, teniendo en cuenta la NSR10 y un máximo creíble. Dentro de la recopilación de información se tiene lo que son los perfiles de rigidez dinámica de los suelos. Esto lo que hace es definir el comportamiento que tendrá el suelo ante un evento sísmico. El otro tema que se va a tratar es la recopilación de la representación del comportamiento teniendo en cuenta las ondas superficiales. Ya dentro de lo que es la identificación para un nivel de amenaza, se tiene lo que son los perfiles de deformación de los suelos en cuanto a profundidad, se tiene un riesgo de licuefacción y la interacción que hay entre suelo y estructura para el túnel y para lo que son las estructuras enterradas, lo que viene siendo pantallas y muros. Para darle continuación a lo que es el tema de riesgo sísmico, se hablará sobre el mapa de microzonificación de Bogotá, que se sacó de Ingenias y pues de la Universidad de los Andes. Acá tenemos lo que son 5 zonas, en la cual la primera trata de lo que son los cerros, esto se da por un color verde. La segunda zona son los piedemonte, el color amarillo. La tercera zona son los lacustres A, y que son como un rojizo, y un poco más claro son las zonas 4, las lacustre B. Se da una zona 5 en la cual se divide en A y en B. La A sería terrazas y conos, la B serían terrazas y conos con un potencial de licuefacción. También se tiene lo que son las rondas de ríos y humedales. Bien, ahora teniendo en cuenta lo que fue la recopilación de información para el proyecto de la primera línea del Metro de Bogotá y lo que es la identificación para un nivel de amenaza que este posiblemente puede presentar, se plantea una tabla dando recomendaciones de diseño para el análisis de interacción suelo-estructura. En esta tabla se nos presenta por tramos, donde en sus abscisas se evidencian sondeos cada 500 metros. La sumatoria de estos sondeos corresponde a la longitud que cada tramo representa. Acá tenemos unos desplazamientos que hay dentro del diseño. Estos desplazamientos son verticales. La NSR plantea un valor que se puede presentar debido al tipo de estructura que hay, el peso que éste tiene, la dinámica que éste presenta en cuanto a la relación que tiene con el suelo en el cual éste está. Debido a esto, también se presenta un máximo, donde este máximo se tiene en cuenta por asentamientos que se pueden presentar durante algunos lapsos de tiempo. Esto posiblemente hace que varíe el desplazamiento vertical que la estructura pueda presentar en cuanto al suelo. Dando continuación al tema, se nos presentan 3 tablas. La primera ya es movimientos de tierra de la obra lineal. Esta básicamente lo que nos quiere presentar
es el destino de los residuos para un botadero y la procedencia de los rellenos de alguna cantera. Esta se nos va a dividir en tres partes, lo que es tuneladora, pantallas y tierras. Esta va a estar presente en cada tramo de la obra y en el ramal técnico. Para la tuneladora vamos a tener el destino de excavación en Vista Hermosa y la Fiscalía. Esto va a estar dentro del tramo 1 al tramo 3. Del tramo 1 al tramo 2 vamos a tener lo que es el botadero de Vista Hermosa. Y para el tramo 3 vamos a tener el botadero de la Fiscalía. Ya pasando a la parte de las pantallas, vamos a tener también el destino de estos residuos a algún botadero y el relleno procedente de alguna cantera. El destino para los residuos del tramo 1 y del ramal técnico va a ser Vista Hermosa. Para el tramo 3 el botadero va a ser la Fiscalía y para el tramo 4 Tunjuelo va a ser el botadero. La procedencia de los rellenos va a ser de dos canteras, que es Cueva del Zorro y El Cedro. Para el tramo 1 va a ser Cueva del Zorro y para el tramo 3 y 4 va a ser El Cedro. Ya lo que tiene que ver con tierras, aquí solo se va a tomar lo que es la procedencia para hacer el relleno. Esta procedencia va a ser de la cantera del Zorro y pues va a ser para la parte del ramal técnico nomás. La siguiente tabla son movimientos de tierra de las estaciones, donde evidentemente se refleja las estaciones dentro de cada tramo correspondiente a ellas mismas. En esta tabla, igual que la anterior, se quiere mostrar el destino de los residuos y la procedencia para algunos rellenos. Para lo que es dentro de las estaciones del tramo 1 y del tramo 2, el destino de estos residuos va a ser a los talleres y cocheras. La procedencia para la obra de este va a ser a partir de la cantera de Cueva del Zorro. Ya lo que viene siendo a partir del tramo 2 al 4, la procedencia del material para la obra va a ser de la cantera El Cedro. Y el destino de estos residuos ya va a tener dos botaderos, el cual se compone dentro del tramo 2 al 3 al botadero de la Fiscalía y del tramo 3 al 4 al botadero de Tunjuelo. Por último, tenemos la tabla de total movimiento de tierras, donde en esta tabla nos quiere dar a conocer la cantidad de tierra, de residuos y de rellenos que se utilizaron en la obra, teniendo en cuenta lo que fue la obra lineal y las estaciones y al tramo que cada una de estas manejó. Ya por esta parte se maneja lo que es la tuneladora, pantallas y estación, patios y talleres, y se obtiene un volumen total de estas. El otro tema que vamos a tratar va a ser la licuefacción dentro de la primera línea del metro de Bogotá. Para aclarar esto, cabe recalcar lo que es una licuefacción. Este es un fenómeno que sucede por la pérdida de firmeza del suelo, esto dado a la saturación de agua, particularmente en sedimentos que son muy recientes. Estos pueden ser lo que son arenas o gravas. Ya dentro del proyecto para análisis de la licuefacción se tienen en cuenta dos métodos, el cual es el CPT y el SPT. El CPT, que es el ensayo por penetración del cono, y el SPT, que es el ensayo por penetración estándar, donde estos se emplean para un reconocimiento geotécnico del terreno. El SPT, que es el que comúnmente se usa, se hace en base a unos golpeteos que es en el lapso de 15 centímetros, donde si en 15 centímetros sufre más de 50 golpes, este se rechaza y por esto se tiende a una aceptación del terreno. El ensayo de penetración por cono ya es por perforación, donde se mide la resistencia y la presión que tiene el agua constantemente.
hablaremos de los estudios geotécnicos realizados en los lugares donde se construirán las diferentes obras de tierra para el proyecto Metro. Principalmente debemos saber que una obra de tierra o terraplén es una estructura susceptible a problemas de deslizamiento o erosión, esto debido a su bajo nivel de cementación. De acuerdo con ello, se determinó que las únicas obras de tierra que se van a configurar en el área de estudio son las existentes en el predio de patios y talleres, una parcela de aproximadamente 34 hectáreas destinada al almacenamiento y reparación de los vehículos, ubicada sobre la antigua superficie de la llanura de inundación del río Bogotá. En dicha parcela actualmente se han colocado algunos rellenos antrópicos, es decir, rellenos generados por el hombre, generalmente restos de obra conocidos como escombros. Pero por criterios de inundabilidad se ve la necesidad de elevar la altura de dicho relleno a aproximadamente 2,5 metros. Con este punto de partida existen dos condicionantes geotécnicos fundamentales para el diseño de las instalaciones: la baja consistencia y alta compresibilidad de los suelos de la parcela. En segundo lugar, la ausencia de un nivel resistente e indeformable en profundidad. Esto implica la producción de elevados asientos bajo cargas. Además, la naturaleza arcillosa de los suelos detectados conlleva que la consolidación de los mencionados asientos suponga largos periodos de tiempo. Con estos dos condicionantes se propone la ejecución de un tratamiento del terreno con un objetivo: la reducción de los asientos en el momento de la construcción de una estructura. El tratamiento principalmente consiste en retirar los rellenos antrópicos y niveles de materia orgánica detectados superficialmente. Luego se realizará un drenaje en todo el terreno. Posterior a ello se coloca una precarga que se mantendrá durante un año. Pasado este tiempo se retirará y se procederá a construir, asumiendo que se ha generado un asiento total del suelo y que a largo plazo no se generarán nuevos asientos. Geotecnia de las estructuras y estaciones. Respecto a los estudios asignados para establecer la situación en la que se encuentran los suelos sobre los cuales se construirán las diferentes estaciones, estructuras y túneles, se establecieron los siguientes condicionantes. En primer lugar, la baja consistencia o compacidad de los niveles atravesados, y en segundo lugar, lo superficial del nivel freático. Esto quiere decir que el nivel superior de algún acuífero se encuentra muy cerca a la superficie. Estas dos circunstancias hacen necesaria la ejecución de un tratamiento de mejora del terreno del fondo de la excavación, disminuyendo esfuerzos y deformaciones y minimizando la afección de los edificios existentes en superficie. Este tratamiento se realiza mediante jet drawing, que es un procedimiento que consiste básicamente en la introducción en el terreno de un material cementante, generalmente conocido como lechada de cemento, a través de uno o varios chorros a gran velocidad. La energía de este chorro provoca la ruptura y la reestructuración del terreno, mezclándolo con el material aportado, dando lugar a un terreno mejorado. El material de inyección sobrante mezclado con terreno sale a la superficie formando un rechazo de inyección. El siguiente tema es geotecnia de ramal técnico. Por criterios hidrológicos de una inundabilidad se establece que la cota mínima del trazado para la primera línea del metro es de 2.543,5 metros sobre el nivel del mar. El desnivel se resolverá mediante la ejecución de una estructura desde el inicio del ramal técnico hasta los patios y talleres. Primero se destaca que la existencia de baja consistencia y mucha compresibilidad en algunos terrenos, es decir, que tienden a asentarse. Y segundo, se destaca la existencia de mucha materia orgánica de hasta 10 metros de espesor. La cimentación, o sea, lo que ellos concluyen, es que deben hacer pilotes flotantes, es decir, que no tienen ningún tipo de soporte. Seguimos con el estudio hidrogeológico. La hidrogeología es la rama de la geología que estudia el origen y la formación de las aguas subterráneas en lo relacionado con su circulación. Se realizó un estudio hidrogeológico en el cual se tenía previsto el trazado del metro, el trazado de la primera línea del metro de Bogotá, y
se quería asemejar al modelo hidrogeológico de la sabana de Bogotá. También calcular mediante el programa ModFlow la interferencia del flujo de agua con las obras de la primera línea del metro. El programa ModFlow es un modelador el cual consiste en resolver mediante interacciones las ecuaciones de los flujos de agua. También sirven para simular los flujos de agua subterránea. Las unidades hidrogeológicas diferenciadas en la sabana de Bogotá fueron primero suelos aluviales, que son aquellos que tienen permanente, casi siempre, una capa de agua freática. Estos se renuevan con agilidad gracias a que tienen poca materia orgánica. Los segundos, el pie de monte, que es el inicio de una montaña. Y terceros son los suelos lagunares, que son aquellos que mantienen el nivel freático. A tratar es el estudio de las gasolineras. A lo largo de la primera línea del metro se localizaron 20 estaciones de servicio a una distancia de más o menos 250 metros entre cada una, cuyas hipotéticas filtraciones se decía que podrían afectar a los trabajadores y a la maquinaria. Se llevó a cabo una investigación que consistía en realizar 18 sondeos en cada una de las gasolineras a 20 metros de profundidad. De estas se tomaron 2 muestras, una de agua y una de suelo, para llevarlas al laboratorio y determinar qué nivel de riesgo se tenía en cada estación. Se concluye que estos riesgos son despreciables gracias a la baja presencia de gas emitido por cada gasolinera. Una de las medidas paliativas sería la implementación de monitorización de gas mediante metanómetros, y otra sería la implementación de sistemas de ventilación forzada. (3.4) profundidad del sustrato terciario. El sustrato terciario es una de las ramificaciones del periodo Cretácico, que toma el periodo Paleoceno y Holoceno. Entonces el substrato rocoso se localizaba a lo largo de la primera línea del metro de Bogotá y se realizaba una investigación de un sondeo a 50 metros de profundidad, encontrando sustrato terciario en todos los puntos, en el tramo 3 y en el final del tramo 2, pero en el resto del trazado la profundidad del sustrato terciario es más de 50 metros de profundidad. Por tal motivo, para solventar esta escasez de información, se realizaron 4 sondeos mucho más profundos en el tramo 1, en el tramo 4, arrojando los siguientes resultados. Entonces acá vamos a observar la tabla. En el tramo 1, entonces se identificó que el sustrato terciario se encuentra a una profundidad de 350 a 370 metros de profundidad, es algo estimado. En el tramo 2 se estimó que es mayor de 50 metros, pero después de esos 50 metros no supera los 20 metros de profundidad. En el tramo 3 es de mayor a 24 metros de profundidad, recordando que se había hecho un sondeo preliminar de 50 metros de profundidad, y los demás son de 117 metros de profundidad, 166 metros de profundidad y 123 metros de profundidad, lo que genera que se deban hacer unos análisis más profundos de cómo se deben trazar cómo se debe trazar la línea y cuáles son los agentes estructurales que se deben tener en cuenta, ya que los suelos terciarios, al no tener tanto tiempo y tanto compactación, se pueden producir ondas sísmicas mucho más fácilmente. El espesor de los suelos cuaternarios es un dato muy importante para el estudio del riesgo sísmico, por lo que les mencionaba anteriormente, que se expanden las ondas sísmicas, y además por los asientos de la sabana de Bogotá, que se generan por el fenómeno de subsidencia. La subsidencia es el hundimiento vertical que realizan los terrenos. Entonces en la imagen podemos ver cuál es el fenómeno de la subsidencia. Por esto mismo se deben poner unas varillas metálicas rígidas que protejan y que no permitan que los sustratos se hundan. (3.4.15) Plan de auscultación y control. Entonces, como yo les mencionaba anteriormente, la auscultación es el proceso de control y vigilancia que se le hacen en estructuras en uso o antes de ponerlas a funcionar. Se le hacen un estudio hidrológico, estructural, sísmico y demás. Entonces, en este nivel, estos se han
puesto 3 niveles de riesgo: el verde, que son las zonas de edificación que están alejadas más de 30 metros de los trazos de las pantallas de los túneles. El color ámbar es entre 10 y 30 metros, es decir, un riesgo intermedio. Y el color rojo son los edificios que más tendrían consecuencias con esta construcción, que es de 10 metros. En la siguiente tabla podemos ver los estudios que se han hecho. Entonces se hizo las zonas sin edificaciones, entonces se puso mayor o menor a cuántas edificaciones hay por zona. Los edificios cimentados con cimientos profundos, el estudio de subterráneo, el estudio hidrológico de cimientos y el estudio de alturas, las tuberías de gas y las tuberías y los túneles existentes. Entonces esto determinó que los riesgos se pueden mitigar, pero que hay que tener mucho control en las zonas rojas, por donde va a pasar la primera línea del metro.